Ok, entonces nuevamente empezamos en la página 200 con las instrucciones del paso 1 y 2. Trazamos un ángulo con una medida indefinida, entonces esta la voy a prolongar un poquito más hacia abajo. Marcamos A, B y C, y después en esa parte nos dice marque de A hacia afuera sobre la horizontal, cuello sobre horizontal, que en este caso sería 7.5, y ahorita estamos trabajando a una escala de 1 a 2. Entonces medimos 7.5 de esta esquina hacia acá, y esa es la medida número 1. Okay, luego nos dice cuello sobre vertical 2.4 para la talla 10. Entonces marco mis 2.4 y esta es la medida número 2. Ahora que tengo estas medidas marcadas, voy a escuadrar lo que sería el cuello y lo que sería la parte de sobre la horizontal y sobre la vertical. Lo podemos hacer con línea punteada o lo podemos hacer con una línea completa, ¿ok? Entonces una vez que lo tengo así, me recargo en la parte de arriba y marco lo que sería este ángulo. En esta zona voy a buscar la bisectriz, ya sea que me apoye con una regla como esta, y acuérdense que la bisectriz es el ángulo que se forma en estos dos lados. Entonces marco este punto y voy a poner guía cuello sobre bisectriz 1.7 para la talla 10. Entonces marco 1.7 y esta es la medida número 3. Luego nos dice forme un rectángulo, que eso ya lo hicimos con los puntos con los números 1 y 2, que es de estos. Aquí está este rectángulo. En el vértice inferior anote hacia adentro la medida de guía cuello bisectriz. Acuérdense que esto es un ángulo de 90 grados dividido entre 2. Luego de A a 4, de este punto A hacia abajo, vamos a marcar lo que es el largo de sisa, 24 centímetros. Entonces nos apoyamos en esta esquinita y después buscamos nuestra medida de 24 centímetros. Y luego nos dice que de A, que sería otra vez en esta esquinita hacia abajo, 43 centímetros, que me quedaría de este lado 43.5. ¿Okay? Lo voy a dejar en 43 nada más porque no me va a caber. ¿Okay? Entonces este es 4 y esta es 5. Aquí nada más voy a prolongar tantito. Ahora nos dice de 4 a 5 escuadre a la derecha y trace líneas indefinidas y marque. Entonces déjame buscar unos colores. Aquí. Entonces de 4 y 5 vamos a apoyarnos con la escuadra de este lado y vamos a escuadrar a la derecha. Entonces escuadro de este lado, volteo mi escuadra o mi regla L en caso de que lo estén haciendo en tamaño real, y nuevamente escuadro aquí abajito. Ok, entonces ya estamos en lo que serían los pasos de escuadrar arriba y escuadrar abajo. Y ok, entonces una vez que tengo escuadrado, me dice que en el 4 vamos a marcar el ancho de la espalda. De 4 al número 6, que ancho de espalda nos dice que es 18.5, y la vamos a marcar de este punto hacia afuera. Este es el número 6. Y luego de 6
hacia afuera otra vez, entonces es de 4 hacia acá y de 6 hacia este lado. Vamos a marcar lo que es el avance de la sisa, que para la talla 10 es 4.7. Y esta es la medida número 7. Luego nos dice, en el número 6, escuadre hacia arriba tocando la línea AC. Entonces esta la voy a escuadrar hacia arriba. Y en el número 7, escuadre hacia abajo a tocar la línea número 5. Y esta lo voy a escuadrar hacia abajo. ¿Ok? Ok, bueno, por si alguien quiere saber qué estoy haciendo, voy en lo que sería el paso número 4 hacia el 6, que es dar la medida que tengan en la tabla con ancho espalda, y luego del 6 hacia el 7, que es el avance de la sisa, que es lo que se mete abajo de la axila, ¿ok? Entonces vamos a escuadrar hacia arriba en 6. Y luego hacia abajo en 7, procurando así atinarle a lo que sería la marquita, ¿sale? Entonces ya tengo estas medidas. Luego me voy al paso 3, que es de C a 8, inclinación hombro. Y voy a marcar lo que sería de C hacia abajo la medida número 8, inclinación hombro, que en este caso es 5.2. Entonces marco 5.2. Y esta es la medida número 8. Luego nos dice que dividamos a la mitad de 8 a 6. Entonces vamos a agarrar de aquí acá y lo vamos a dividir entre 2. Entonces mido. En este caso me dice que mide 18.5. Entonces voy a dividir 18.5 entre 2. Que es 9.2. Entonces marco el 9.2. Meto hacia adentro lo que dice la guía sisa vertical, guía sisa horizontal, perdón, que es 0.8. Entonces alineo mi regla y marco el 0.8, que es la medida número 9, perdón. Entonces entre 2 y luego hacia adentro, ¿ok? Luego tenemos que nos dice que tenemos que marcar la guía sisa vertical de 6 a 10. Entonces de 6 hacia arriba vamos a marcar la número 10, que es 3.5. Y este es el 10. Aquí nuevamente necesitamos buscar la guía sisa bisectriz, que es nuevamente nos vamos a recargar sobre ese ángulo. Y voy a buscar la bisectriz. Una vez que la tengo ubicado, lanzo la línea y ahora sí marco la medida. Entonces acuérdense que esta es la mitad de un ángulo de 90 grados. Y guía sisa bisectriz me dice que son 2 centímetros. Entonces me pongo en este punto y marco mis 2 centímetros. Y esta es la medida número 11. Luego nos dice de 5 a 12, cintura. Entonces esta es la medida que si tienes una marca de cintura es la cintura entre 4.
por si tienes alguna como medida especial. Ok, entonces de ahí lo que vamos a hacer es marcar, en este caso, los 12 centímetros que me indican aquí, los 18 centímetros, perdón. Entonces marco 18 centímetros y esta es la medida número 12. Luego nos dice de 5 a 14 suba en el centro de la espalda. Esta misma medida anótela a la mitad de 5 a 12, número 14. Entonces de 5 a 14 hacia arriba vamos a marcar punto 5. Y luego vamos a dividir a la mitad estos 18. Entonces de aquí a acá entre 2. Y vamos a subir los mismos punto 5. Y este es 14 prima. Entonces luego nos dice que empezamos a unir los puntos. Yo voy a empezar desde la cintura, que dice una con recta de 14 a 14 prima y termine con una curva hasta tocar el número 12. Entonces uno con recta esta zona y después con una reglita curva. Me voy a apoyar para completar lo que sería el número. Vamos a unir el costado 7 a 12. Y después lo que sería la parte del hombro. Vamos a unir lo que sería con curva, lo que es el cuello, la sisa y bueno, ya esta partecita. En el cuello vamos a dividir esta medida entre 3 para que tengamos un lugar como que para que asiente. O lo que yo suelo hacer es que marco únicamente como 2 centímetros de cajón. O sea, ya directo 7.5 entre 3. $2.5 y 2.5. Este es el primer tercio. Entonces vamos a unir en recta hasta aquí el primer tercio. Y en curva lo que resta. Entonces voy a agarrar cualquiera de mis reglitas curvas. Aquí hay una. Y voy a irla girando conforme necesite para poder completar lo que sería pues mi cuellito. Entonces lo coloco primero de un lado, uno de 1 a 3, giro y sigo esta curva hasta tocar el punto, un tercio de lo que sería el cuello. Para la sisa vamos a unir con recta de 8 a 9. Y con curva de 10 a 11 a tocar lo que sería el 7. Giro el 6, lo reacomodo
y vuelvo a trazar, vuelvo a girar y vuelvo a trazar. Y listo, aquí ya está lo que sería una línea continua. Acuérdense que las sisas tienen que quedar una línea continua. Esta curva que se ve así bonita no puede quedar como con picos ni como hundida, ¿ok? Entonces así ya tenemos como terminado lo que sería el talle de la espalda sin la pinza. Para las pinzas nos vamos a pasar a la siguiente página, la 202, y nos dice en la figura 84 se continúa con la numeración ordinal de la tabla número 13. De 12 a 13 aumento para pinza en la cintura. Voy a de este lado a marcar un aumento. Entonces de este lado voy a medir lo que sería la medida número 13, aumento para cintura, que en este caso es 2.5. Luego voy a dividir esa medida, esta es la medida número 13. Luego nos dice, de 14', que es este que está aquí, marque la mitad del ancho pinza de cada lado, 12' y 13'. Entonces voy a dividir mis 2.5 entre 2 y voy a marcar 1.2 de este lado y 1.2 de este lado. Entonces este es 12' y 13'. Y el del medio es 14'. ¿Ok? Entonces nos dice que una vez para trazar la pinza baje el punto 14 a tocar la horizontal 5'13'. Entonces la mitad de nuestra pinza sería aquí en 14. Y nos dice de 14', escuadre una vertical en la línea de sisa, anote el número 10. Entonces de acá voy a escuadrar hacia arriba. Y este es el punto número D, o letra D. Sobre esta línea bajamos 2.5 centímetros y anotamos E. Entonces de aquí bajo 2.5 y este punto que se me forma aquí es E. ¿Okay? Luego nos dice que con recta unamos los puntos E a 12' y 13'. En los extremos de la pinza bajamos 2 milímetros. Entonces, una vez que ya tengo esto, voy a unir con recta de E hacia abajo y de E hacia el 13. Entonces aquí nos quedaría nuestro punto máximo de la pinza. ¿Ok? Y nos dice también que tenemos que sacar un poquito hacia abajo y un poquito hacia abajo para armar como que sean los sobrantes de la pinza. Y nos dice a la mitad de la línea 12, 14', 14 a 12', trace una ligera curva pasando por los 2 milímetros. Y de la mitad del 14 a los 2 milímetros terminamos con recta hasta el punto número 13. Entonces para completar esto voy a trazar estas curvitas que ya tracé a mano. Continúo hacia este lado y termino en recta a lo que sería el 13. Entonces ya estoy completando lo que sería este patrón. Con recta de 13 al 7. Entonces aquí rectifico mi patrón y lo subo de este hacia arriba. Para la pinza del hombro, nos dice que la pinza auxiliar del hombro dividimos a la mitad de 1 a 8,
Entonces yo me voy a pasar para este lado entre 2. Y en este caso tengo que mide 13 centímetros. Es a 6.5. Y ese sería el número 15. Una de 15 hacia D con línea punteada. Con recta unimos de 15 hacia D. Con línea punteada. Y después nos dice que anotemos el largo pinza número 16, que en este caso es 7.5. Luego nos dice de 15 a la derecha marque la medida de ancho pinza número 16' y de 8 prolongue el hombro con la misma medida número 15'. Entonces nos dice que el ancho de la pinza es 1.3. Entonces hacia la derecha marcamos 1.3 y de 8 hacia afuera nuevamente extendemos esa línea y marcamos 1.3. Este sería 15' y este 16'. Luego nos dice paso número 2, forme la pinza del hombro uniendo con recta 15, 16 y 16', marque la mitad de 15 a 16' ancho pinza y en este punto suba 5 milímetros, en 16' suba 2 milímetros. Tras una ligera curva, de punto 1 a los 5 milímetros en el centro de la pinza, siga por los 2 milímetros, termine en 15' y termine con curva de una de 15' a 9 hasta para la sisa. Cierre las pinzas de la cintura y los hombros hacia los centros de la espalda y rectifique como se indica en la página 208. Entonces, de aquí voy a medir la mitad de mi 1.3. Entonces, 1.3 entre 2, que es 0.6. Marco la mitad de la pinza. Y ahora sí voy a marcar mi pinza. Ya tengo esta pinza marcada y lo único que tengo que hacer es con una ligera curva rectificar de la nueva medida del hombro hacia lo que sería la medida 9. Y de esta forma ya tendríamos terminado nuestro molde. ¿Qué le faltaría ponerle? Las indicaciones, que es talle, espalda, dama, talla 10, una pieza. O resumida, talla espalda, dama, talla 10 y una pieza. Me falta marcarle su hilo de la tela, que es para saber hacia dónde lo voy a cortar, en este lado del lomo de nuestro patrón. Y listo, así tenemos lo que sería el patrón de la espalda.